Mis padres me cobraron $900 al mes de alquiler. El día que cumplí 18 años lo pagué durante exactamente un mes y luego encontré un lugar por $550 con amigos. Me llamaron gritando sobre la lealtad familiar. Yo mencioné primero su lealtad y todo lo que perdieron cuando me fui. All right, mis padres decidieron convertirme en su cajero automático personal y en su chofer en el momento en que cumplí 18 años. Me cobraban $900 al mes por compartir una habitación con mi hermano, mientras me hacían pagar la mitad de todas las facturas y hacer sus recados como un asistente no remunerado. Lo pagué durante exactamente un mes antes de encontrar mi propio lugar por $550. Lo que siguió fue un caos absoluto cuando se dieron cuenta de que su fuente de ingresos acababa de salir por la puerta. Así que aquí estoy, hombre de 23 años, sentado en mi propio apartamento, finalmente capaz de dormir más allá de las 6 de la mañana un sábado sin que alguien golpee mi puerta exigiendo que lleve a mi hermana al centro comercial. Han pasado 5 meses desde que me mudé y mis padres todavía están perdiendo la cabeza por eso, pero antes de entrar en la pesadilla actual déjenme pintarles un cuadro de cómo era mi vida viviendo bajo su techo. Mi infancia fue bastante normal hasta que cumplí alrededor de 15 años. Fue entonces cuando mis padres decidieron que ya era lo suficientemente mayor como para empezar a contribuir al hogar. Al principio sonó razonable, ayudar con las tareas, quizá cortar el césped, cosas normales de adolescentes, excepto que su versión de contribuir se parecía más a un trabajo de tiempo completo por el que no me pagaban. Comenzó con llevar a mis hermanos menores de un lado a otro. Obtuve mi licencia a los 16 años y de inmediato me convertí en el chofer de la familia. Mi hermano Jack tenía 13 años y jugaba fútbol de viaje, lo que significaba entrenamientos 3 veces por semana y partidos todos los fines de semana. Mi hermana Lily tenía 11 años y hacía danza, gimnasia y algún tipo de clase de arte que cambiaba de ubicación cada 2 meses. Mis padres ambos trabajaban, claro, pero sus horarios eran bastante flexibles. Mi padre administraba una oficina de seguros de tamaño mediano y podía irse cuando quisiera. Mi madre trabajaba a medio tiempo en una clínica dental y normalmente terminaba a las 3, pero aparentemente su tiempo era demasiado valioso para pasarlo trasladando niños, así que eso se convirtió en mi trabajo. Cada tarde después de la escuela llevaba a Jack al entrenamiento de fútbol a 20 minutos al otro lado de la ciudad. Esperaba alrededor de 1 hora y media porque volver a casa no valía la gasolina y luego lo llevaba de regreso, mínimo 3 veces por semana. Los fines de semana significaban viajes a torneos que podían ser de 2 horas por trayecto, a veces más si eran fuera del estado. El horario de Lily era peor porque sus actividades estaban dispersas por todas partes, estudio de danza en el lado norte, gimnasia al otro lado de la ciudad, clase de arte en algún centro comercial que cambiaba de ubicación como si estuvieran huyendo de la ley. Pasaba toda la noche en estacionamientos haciendo tareas en mi coche o simplemente mirando el teléfono esperando a que terminara. Mis padres nunca ofrecieron dinero para la gasolina. Cuando lo mencioné, mi padre dijo que el coche era de ellos, así que la gasolina estaba cubierta como gasto del hogar. El coche era un Honda Civic del año 2008 con 180,000 millas, que solo se me permitía usar para asuntos familiares. Si quería ir a algún lugar con amigos tenía que pedir permiso y la respuesta casi siempre era no, porque alguien necesitaba que lo llevaran a algún sitio. Luego vinieron los recados. Las compras del supermercado se convirtieron en mi responsabilidad alrededor de los 16 años. Mi madre me enviaba un mensaje con una lista mientras estaba en la escuela y se esperaba que pasara por la tienda camino a casa. No era una lista corta, eran compras completas con 30 artículos, la mitad de los cuales nunca estaban en stock, así que tenía que ir a una segunda ubicación. Cuando llegaba a casa con las compras, mis padres estaban en el sofá viendo televisión mientras yo descargaba todo y lo guardaba. Si me quejaba, mi padre me recordaba que ellos trabajaban todo el día y merecían relajarse. Yo había estado en la escuela todo el día, luego conduciendo durante 2 horas y luego haciendo las compras, pero aparentemente eso no contaba como trabajo real. Viajes al correo, recoger la tintorería, devolver artículos a las tiendas porque mi madre había cambiado de opinión, dejar cosas en casas de familiares. Si implicaba salir de casa, se convertía en mi trabajo. Mis fines de semana eran solo una larga lista de tareas que necesitaba completar mientras mis padres se ponían al día con series o iban a brunch con amigos. Lo peor fue que no podía conseguir un trabajo real porque estaba demasiado ocupado siendo su asistente personal. Apliqué para trabajar en un restaurante local que pagaba un salario decente para alguien de mi edad. Conseguí el trabajo y se suponía que debía empezar el lunes siguiente. Se lo conté a mis padres en la cena, sintiéndome bastante bien por finalmente tener mi propio dinero. La respuesta de mi padre fue: ¿quién va a llevar a tu hermano al entrenamiento?
Tú podrías hacerlo, sugerí, o mamá, el restaurante es solo 3 noches a la semana y el entrenamiento es martes, jueves y sábado. Podría trabajar los otros días. Tenemos compromisos esas noches, dijo mi madre, y te necesitamos disponible para los recados. Un trabajo interferiría con las responsabilidades familiares. Yo tenía 16 años. No me dejaron conseguir un trabajo porque interferiría con mi trabajo no remunerado para ellos. Tuve que llamar al restaurante y rechazar el puesto. El gerente sonaba decepcionado y confundido de por qué un chico rechazaría un trabajo. No sabía cómo explicar que mis padres necesitaban un empleado gratuito más de lo que yo necesitaba dinero. La escuela se convirtió en mi único escape. Yo era un estudiante de promedio de notable que podría haber sido sobresaliente si hubiera tenido tiempo para estudiar. Estudiaba para los exámenes en estacionamientos entre las actividades de mis hermanos y escribí ensayos a la 1 de la madrugada después de terminar todos los recados de los demás por el día. Los profesores me preguntaban por qué siempre parecía agotado. Yo inventaba excusas sobre dormir mal o quedarme despierto jugando videojuegos. No podía decirles exactamente que mis padres me trataban como su asistente personal y que había estado despierto hasta medianoche la noche anterior porque Jack necesitaba que lo llevaran a casa desde la casa de un amigo a 40 minutos de distancia. En mi último año de secundaria apliqué a universidades y fui aceptado en una universidad estatal decente a unas 3 horas de casa. No era la universidad de mis sueños, pero tenía buenos programas académicos y estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera ir y volver todos los días. Contaba los días hasta poder escapar de todo ese desastre. Fue entonces cuando mis padres soltaron su plan maestro sobre mí. Estábamos cenando cuando mi padre se aclaró la garganta de esa manera que significaba que tenía algo importante que anunciar. Pensé que iba a decirme que habían encontrado alguna nueva forma de hacerme útil durante el verano antes de que empezara la universidad. Hemos estado pensando en tu situación universitaria, empezó mi padre, y no creemos que tenga sentido financiero que te mudes al campus cuando podrías asistir a un colegio comunitario aquí y vivir en casa. Se me hundió el estómago, pero ya fui aceptado, ya envié el depósito. Eso lo reembolsaremos, dijo mi madre. El colegio comunitario es mucho más asequible y puedes transferirte después de 2 años, además te necesitamos aquí. ¿Necesitarme para qué? Bueno, alguien tiene que llevar a Jack y a Lily de un lado a otro, están cada vez más ocupados con sus actividades. Jack entró en el equipo elite de viajes, lo que significa más entrenamientos y torneos los fines de semana. Lily acaba de unirse al equipo competitivo de gimnasia. Vamos a necesitar más ayuda, no menos. Ahí estaba. No querían que fuera a la universidad porque interferiría con mi papel como su chofer y recadero no remunerado. Mi futuro era menos importante que su comodidad. Debería haber luchado más, debería haber exigido que respetaran mi admisión universitaria, pero con 17 años no sabía realmente que tenía opciones. Ellos controlaban todo, el acceso al coche, mis finanzas, incluso mis documentos, así que acepté. Me inscribí en el colegio comunitario local ese otoño. Era una escuela decente, no lo que quería, pero pensé que podría hacerlo funcionar durante 2 años y luego transferirme. Al menos estaría fuera de casa durante el día y quizá podría conseguir un trabajo a tiempo parcial. Me equivoqué en ambas cosas. Las clases del colegio comunitario eran solo 3 días a la semana, lo que mis padres vieron como más disponibilidad para las obligaciones familiares, y cuando intenté conseguir trabajo de nuevo obtuve la misma respuesta: las responsabilidades familiares iban primero. Esos 2 años fueron una continuación de la secundaria, llevar a mis hermanos, hacer recados, hacer lo que me decían, solo que ahora además estaba tomando clases universitarias, así que tenía aún menos tiempo para mí. Mi vida social era inexistente porque nunca tenía tiempo libre para salir con nadie. Hice un amigo llamado Connor en una de mis clases, buen tipo, especialidad similar, realmente entendía por lo que yo estaba pasando porque él también tenía padres exigentes. A veces almorzábamos entre clases cuando yo no estaba haciendo recados. Connor vivía fuera del campus con 2 compañeros en una casa que alquilaban y cada uno pagaba $400 al mes más los servicios. Iba allí de vez en cuando y se sentía como visitar otro planeta. Tenían su propio espacio, hacían sus propios horarios, comían cuando querían, iban y venían a su antojo, una libertad adulta básica que para mí parecía imposible. ¿Por qué no te mudas simplemente?, me preguntó Connor un día. No puedo permitírmelo, no tengo trabajo. Consigue un trabajo y se soluciona el problema, lo dijo como si fuera así de simple. Pero cada vez que intentaba trabajar mis padres lo bloqueaban, me necesitaban disponible para su lista interminable de tareas.
La idea de que pudiera simplemente irme no se me había ocurrido realmente porque me habían condicionado a pensar que sus necesidades iban primero. Luego llegó mi cumpleaños número 18. Había estado pensando en lo que dijo Connor y empecé a mirar ofertas de trabajo en línea durante mi tiempo libre. Si podía encontrar algo que pagara decentemente, quizá podría ahorrar y mudarme en un año más o menos, conseguir algo de independencia y finalmente empezar a vivir mi propia vida. Mi cumpleaños cayó en martes. No había nada especial planeado, solo otro día más. Llegué a casa desde clases alrededor del mediodía esperando quizá que cenáramos o hiciéramos algo sencillo. En cambio encontré a mis dos padres sentados en la mesa de la cocina con papeles extendidos frente a ellos. Siéntate, dijo mi padre. Necesitamos hablar de tus arreglos de vivienda ahora que tienes 18 años. ¿Arreglos de vivienda? Era una forma extraña de decirlo, considerando que había vivido allí toda mi vida. Mi madre deslizó un papel por la mesa. Era un contrato de arrendamiento, un contrato formal para vivir en mi propia casa con mi propia familia. A partir de ahora pagarás $900 al mes de alquiler, explicó mi padre. Eso cubre tu parte de la hipoteca, los servicios, la comida y los gastos generales del hogar. El pago vence el primer día de cada mes. Me quedé mirando el papel. $900. No tenía $900, no tenía nada de dinero porque no me dejaban trabajar. No tengo trabajo, dije lentamente. Entonces deberías conseguir uno, respondió mi madre. Ya eres un adulto y los adultos pagan su propio camino. La ironía era increíble. Durante años me habían impedido trabajar porque era demasiado útil como mano de obra gratuita. Ahora que legalmente era un adulto, de repente tenía que pagarles casi $1,000 al mes para vivir en la misma casa en la que había crecido. Y para que quede claro, continuó mi padre, el alquiler es solo el costo base. También serás responsable de pagar la mitad de las facturas del hogar, electricidad, agua, internet, ese tipo de cosas. Lo dividiremos todo 50 y 50, ya que ahora hay 2 adultos en la casa. ¿2 adultos? Ellos y yo, como si Jack y Lily no vivieran allí también, pero aparentemente ellos no contaban como adultos que debieran contribuir. Tus responsabilidades en la casa continuarán como hasta ahora, añadió mi madre, llevar a tus hermanos, hacer recados, ayudar con las tareas del hogar, eso es parte de ser un miembro que contribuye a esta familia. Así que estaría pagando $900 al mes más la mitad de todas las facturas mientras seguía haciendo todo el trabajo no remunerado que llevaba años haciendo, y además lo haría compartiendo habitación con Jack, porque eso era parte del acuerdo. Compartirás habitación con tu hermano, confirmó mi padre cuando pregunté. El dormitorio extra se convertirá en el espacio de oficina de mamá y Lily necesita privacidad a medida que crece. Este arreglo es el que más sentido tiene. Yo tenía 18 años y me estaban cobrando casi $1,000 al mes para dormir en una cama individual en una habitación que compartía con mi hermano de 15 años, que se quedaba despierto hasta medianoche jugando con auriculares puestos, mientras yo seguía siendo esperado para estar disponible para todos y encargarme de todos los recados del hogar. Necesito tiempo para pensar en esto, dije. No hay nada que pensar, respondió mi padre, ahora eres un adulto, así es como viven los adultos. Puedes aceptar estos términos y seguir viviendo aquí o puedes encontrar otro lugar a donde ir. Esa última parte estaba claramente pensada como una amenaza, como si no pudiera sobrevivir por mi cuenta, como si no hubiera forma de que pudiera pagar nada o arreglármela solo, pero algo cambió en ese momento. Los mismos padres que habían pasado años asegurándose de que no pudiera trabajar ni ahorrar dinero ahora me exigían que les pagara una cantidad que requería que trabajara a tiempo completo. La hipocresía era tan evidente que, en realidad, me despejó la mente. Firmé su contrato de alquiler y ellos parecieron satisfechos, como si hubieran logrado con éxito convertirme de mano de obra gratuita en mano de obra que paga. Luego subí a la habitación que compartía con Jack y empecé a planear mi escape. Encontré una oferta de trabajo esa misma noche, una ferretería a unos 20 minutos de distancia que estaba contratando para puestos de tiempo completo, con horarios flexibles, salario decente y beneficios después de 90 días. Apliqué de inmediato y recibí una llamada 2 días después. La entrevista fue bien y el gerente me preguntó si podía empezar de inmediato. Dije que sí. Pareció sorprendido por mi entusiasmo, pero no iba a explicarle que llevaba años impedido de trabajar y que estaba desesperadamente tratando de escapar de mi situación de vivienda. Empecé el lunes siguiente, 40 horas a la semana a $16 la hora. Llegué a casa esa primera semana con un cheque de $640 menos impuestos. Después de pagar el alquiler de mis padres y la mitad de las facturas, me quedarían quizás $150 para todo el mes.
No podía ahorrar nada, no podía permitirme mudarme, básicamente estaba atrapado. En mi primera semana trabajando a tiempo completo llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, agotado de aprender sistemas nuevos y descargar entregas todo el día. Me dejé caer en la cama queriendo nada más que cerrar los ojos durante 20 minutos antes de la cena. Mi madre llamó a la puerta 10 minutos después. Lily necesita que la lleves a gimnasia, tienes que salir en 15 minutos. ¿Puede llevarla, papá? Acabo de trabajar 8 horas y estoy agotado. Tu padre está ocupado y tus responsabilidades no han cambiado solo porque ahora tengas un trabajo. Así que me levanté arrastrando los pies, agarré las llaves y llevé a Lily 30 minutos hasta gimnasia. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas sin hacer nada porque volver a casa no valía la gasolina, la llevé de regreso, llegué a casa a las 10 de la noche, calenté sobras porque me había perdido la cena y luego me desmayé de cansancio. Ese se convirtió en mi ritmo, trabajar 8 horas, llegar a casa exhausto y ser enviado de inmediato a transportar hermanos o hacer recados. Estaba trabajando a tiempo completo y seguía funcionando como su asistente no remunerado. Las facturas llegaron a mitad de mes, electricidad, agua, internet y, aparentemente, ahora también era responsable de la mitad de la factura de gasolina, aunque la mayor parte del uso de la gasolina era yo conduciendo a sus hijos de un lado a otro. Eso sumó $340 adicionales encima del alquiler. Una noche hice las cuentas y, después del alquiler y las facturas, me quedaban alrededor de $200 al mes de mi trabajo a tiempo completo. $200, eso era todo lo que tenía para gasolina, comida fuera de casa, ropa y cualquier necesidad básica que ellos no quisieran cubrir. Mientras tanto, Jack y Lily seguían viviendo gratis, siendo llevados a todas partes, con todas sus actividades y gastos cubiertos por nuestros padres. Yo estaba básicamente subsidiando su estilo de vida mientras trabajaba a tiempo completo y era tratado como el servicio. Empecé a buscar apartamentos durante mis descansos para el almuerzo, cualquier cosa dentro de mi presupuesto. Los estudios más baratos que encontré costaban $800 al mes más servicios, y la mayoría requería el primer y último mes por adelantado. Incluso si ahorraba cada centavo, me tomaría 6 meses juntar $1,600, y eso suponiendo que no surgiera nada imprevisto. Entonces Connor me escribió diciendo que su situación de vivienda iba a cambiar, uno de sus compañeros se mudaba en 3 semanas y necesitaban a alguien que ocupara el lugar. El alquiler era de $450 al mes más servicios, lo que daba alrededor de $550 en total dependiendo del consumo. El otro compañero tenía a un amigo interesado, pero Connor quería ofrecérmelo a mí primero. $550, casi la mitad de lo que mis padres me estaban cobrando, y tendría mi propia habitación, mi propio espacio, mi propia vida. Esa noche hice las cuentas de manera obsesiva. Si podía cubrir el alquiler de mis padres ese mes, tendría unas 3 semanas para ahorrar lo suficiente para el primer mes en el lugar de Connor entre cheques de pago, y si era cuidadoso podría lograrlo, apenas. Le dije a Connor que estaba interesado y él dijo genial. La fecha de mudanza era el primer día del mes siguiente, lo que significaba que tenía exactamente 3 semanas para ahorrar $550 y decirles a mis padres que me iba. Esas 3 semanas fueron intensas. Trabajé tantas horas como me dieron, tomé turnos extra cuando alguien se enfermaba, me salté el almuerzo la mayoría de los días para ahorrar dinero, dejé de comprar café camino al trabajo y cada centavo fue a una cuenta de ahorros que mis padres no conocían. Volvía a casa todos los días y seguía con la rutina, llevar a mis hermanos, hacer recados, entregar el dinero del alquiler y actuar como si todo fuera normal. Mis padres no tenían idea de que estaba planeando irme. Jack empezó a sospechar alrededor de la segunda semana. A veces se despertaba y me encontraba mirando anuncios de apartamentos en el teléfono a la 1 de la madrugada. ¿Te vas a mudar?, me preguntó una noche. Tal vez, dije. ¿Cuándo? ¿Pronto? ¿Vas a seguir llevándome a todos lados? Esa pregunta me golpeó distinto, como si se hubiera acostumbrado tanto a que yo fuera su chofer personal que no podía imaginar la vida sin eso. No estaba preocupado por perder a su hermano, estaba preocupado por perder su transporte. Probablemente no, admití. Él solo se encogió de hombros y volvió a su videojuego, no hizo ninguna pregunta adicional ni pareció particularmente preocupado, simplemente aceptó que su servicio gratuito de transporte podría estar llegando a su fin. 2 días antes del día de la mudanza calculé mis finanzas una última vez, tenía $580 ahorrados, suficiente para el alquiler y los servicios con un margen mínimo. Empaqué mis pertenencias esenciales en cajas y bolsas de basura, no tenía mucho porque la mayor parte de mi dinero había ido a parar a mis padres, pero tenía lo suficiente para empezar.
La mañana del día primero cargué mi coche mientras mis padres estaban en el trabajo y Jack en la escuela. Hice 3 viajes para llevar todo a la casa de Connor. Les envié un mensaje a mis padres diciendo que necesitaba hablar con ellos cuando llegaran a casa. Ambos llegaron casi al mismo tiempo, alrededor de las 5:30 de la tarde, y los encontré en la cocina, donde había dejado una nota diciendo que me esperaran allí. ¿De qué se trata esto?, preguntó mi padre. Tenemos planes esta noche. Me estoy mudando, dije simplemente, encontré un lugar con unos amigos, el alquiler es más barato y tendré mi propia habitación. Ya empaqué y ya moví mis cosas. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Mi madre parecía confundida, como si le hubiera dicho que hablaba un idioma extranjero. La cara de mi padre se estaba poniendo roja, de esa manera que tiene cuando está a punto de perder el control. No puedes simplemente mudarte, dijo por fin mi madre. Tenemos un contrato de alquiler. Es un contrato mes a mes, corregí. Ya pagué este mes y les estoy dando aviso de que no pagaré el próximo. Esto es increíblemente egoísta, dijo mi padre elevando la voz. Te necesitamos aquí. ¿Quién va a llevar a Jack a los entrenamientos? ¿Quién va a llevar a Lily a sus actividades? Ustedes podrían hacerlo, sugerí, o mamá, o Jack ya tiene edad suficiente para sacar su licencia pronto. Ese no es el punto, tienes responsabilidades con esta familia. Tenía responsabilidades, corregí, en pasado. Soy un adulto ahora, ¿recuerdas? Eso fue lo que dijiste. Los adultos toman sus propias decisiones sobre dónde vivir. Mi madre intentó la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, darte un techo, alimentarte, criarte, ¿así es como nos lo pagas? Les acabo de pagar $900 por compartir habitación con Jack mientras hacía todos sus recados y llevaba a sus hijos de un lado a otro. Estoy bastante seguro de que estamos a mano. Eso es diferente, eso es contribuir a los gastos del hogar, ¿verdad? Gastos de un hogar en el que ya no voy a vivir. Mi padre intentó ordenarme que deshiciera las cajas y regresara a casa, y cuando le expliqué que mis cosas ya estaban en mi nuevo lugar, amenazó con ir a buscarlas. Le recordé que eran de mi propiedad y que eso sería robo. No tenía ninguna base legal, ya que yo era un adulto que pagaba su propio camino. La discusión dio vueltas durante otros 20 minutos, ellos insistiendo en que no podía irme y yo explicando que ya lo había hecho. Finalmente dije que tenía que irme porque Connor me estaba esperando en el nuevo lugar. No esperes venir arrastrándote de vuelta cuando las cosas no funcionen, advirtió mi padre. Tú haces esta elección y vives con ella. Eso planeo, dije, y salí de esa casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Me subí al coche y conduje hasta la casa de Connor, donde él y nuestro otro compañero me ayudaron a descargar las últimas cajas. Pedimos pizza, nos sentamos a hablar de cosas al azar y me fui a dormir en mi propia habitación, con mi propia puerta que se podía cerrar con llave. Fue el mejor sueño que había tenido en años. Las primeras 2 semanas fueron casi surrealistas. Me despertaba cuando quería, hacía el desayuno sin que nadie me pusiera inmediatamente una lista del supermercado en la mano, iba al trabajo y regresaba a casa sin que me enviaran de inmediato a cumplir tareas de transporte. Simplemente vivía mi vida como una persona normal. Luego empezaron los mensajes. Mi madre comenzó con la culpa, Jack faltó a entrenamientos porque nadie podía llevarlo, está muy decepcionado. Lily siguió, ¿por qué ya no ayudas a la familia? ¿Hicimos algo mal? Mi padre fue directo a la ira, has abandonado tus responsabilidades, este comportamiento es vergonzoso. No respondí a la mayoría. Cuando lo hice, fui simple, tienen 2 coches y 2 padres, arréglenselas. La tercera semana llegó la verdadera opción nuclear. Mi madre me llamó gritando sobre la lealtad familiar, cómo podía abandonarlos así, si no entendía que me necesitaban, que estaba siendo increíblemente egoísta e inmaduro. La dejé desahogarse durante unos 3 minutos antes de decirle, me cobraron $900 al mes por compartir habitación con Jack mientras me hacían pagar la mitad de todas las facturas y hacer todos sus recados. Mi alquiler actual es de $550 por mi propia habitación y no tengo que llevar a nadie a ningún lado ni ir a la tienda cada 2 días. Esto no es sobre lealtad, es sobre matemáticas. No se trata de dinero, insistió, se trata de la familia. Si se trata de la familia, ¿por qué me cobraron más del doble de lo que pago ahora por una situación de vivienda peor? No tuvo respuesta para eso. Intentó cambiar el tema a todo lo que habían hecho por mí, a lo ingrato que estaba siendo, a cómo me arrepentiría de esta decisión, y cuando nada de eso funcionó, me colgó. Mi padre llamó 1 hora después. Su enfoque fue más empresarial.
Había calculado que mi partida les estaba costando aproximadamente $1,240 al mes entre mi alquiler, la mitad de las facturas y los recados que yo solía hacer y que ahora requerían su tiempo y dinero en gasolina. Necesitamos que empieces a contribuir de nuevo, dijo. No vivir aquí es tu elección, pero eso no te absuelve de las responsabilidades familiares. En realidad sí lo hace, respondí. No vivo allí, no les debo nada. Nos debes 18 años de haberte mantenido, dijo. Eso se llama ser padre, eso es literalmente lo que están legalmente obligados a hacer. No les debo dinero por no haberme abandonado cuando era niño. Amenazó con demandarme por incumplimiento de contrato. Le recordé que el contrato era mes a mes, que había pagado mi último mes y que había cumplido todos los términos. No había ningún incumplimiento. Él también me colgó. La cuarta semana llegaron los familiares. Mi tía llamó diciendo que había oído sobre la situación y que estaba decepcionada de mi comportamiento. Cuando le expliqué las circunstancias reales, se quedó callada y luego dijo que quizá mis padres habían cometido algunos errores, pero la familia perdona. Le dije que era bienvenida a mudarse con ellos y pagar $900 al mes si la familia era tan importante. Mi tío intentó el enfoque razonable, que probablemente ambas partes tenían puntos válidos y que quizá podría ayudar ocasionalmente, llevar a los niños los fines de semana. Le expliqué que ahora trabajaba los fines de semana porque había tomado turnos extra. Me preguntó si podía cambiar mi horario. Yo le pregunté si él se ofrecía a subsidiar mis salarios perdidos y cambió de tema. Pero el verdadero entretenimiento llegó cuando mis padres se dieron cuenta de cuánto había afectado mi partida a sus vidas diarias. El fútbol de Jake se resintió porque empezó a faltar a entrenamientos. Resulta que cuando tu chofer renuncia, es difícil mantener un horario. Mi madre intentó llevarlo después del trabajo, pero su horario de medio tiempo no siempre coincidía con los horarios de práctica. Mi padre podía llevarlo, pero eso significaba salir temprano del trabajo o perderse eventos de networking. La solución que se les ocurrió fue hacer que Jake dejara el equipo elite de viajes y se uniera a una liga recreativa local que entrenaba más cerca de casa. Jake estaba furioso, había trabajado durante años para entrar en ese equipo y ahora lo estaban degradando porque yo ya no estaba para llevarlo en coche. Las actividades de Lily también se redujeron, la gimnasia se mantuvo, pero la danza y la clase de arte fueron eliminadas, demasiadas ubicaciones, demasiados traslados y demasiada complejidad de horarios sin su servicio gratuito de chofer. Lily me culpó completamente, enviándome mensajes pasivo-agresivos sobre cómo había arruinado su futuro como bailarina. Los recados también se convirtieron en su problema, mamá volvió a hacer las compras del supermercado, lo cual odiaba, y papá se encargó de las visitas al correo y otras tareas aleatorias que también odiaba. Se habían acostumbrado tanto a delegármelo todo que habían olvidado cuánto tiempo consume realmente la gestión básica de un hogar. La sexta semana trajo el colapso más grande, mamá me llamó llorando, diciendo que no podían con todo entre el trabajo, los horarios reducidos de los niños y todas las tareas del hogar, estaban exhaustos. ¿No podría por favor volver? Reducirían el alquiler a $600. Estoy pagando $550 donde vivo ahora, le recordé, pero te necesitamos. Necesitaban un empleado, lo tuvieron, y luego ese empleado encontró un trabajo mejor. Entonces jugó su última carta, y si le pasara algo a Jake o a Lily, y si necesitaran que alguien los llevara a algún lado y nadie estuviera disponible. Nunca me lo perdonaría si algo malo pasaba porque yo no estaba allí para ayudar. Ustedes son sus padres, dije, esa es su responsabilidad, no la mía, arréglenselas como cualquier otro padre. Colgó llorando. Papá intentó un último enfoque alrededor de la octava semana, una negociación profesional. Claramente lo había pensado bien porque llegó con una propuesta real, reducirían mi alquiler a $500 al mes, ya no tendría que compartir habitación porque habían convertido la oficina de mamá de nuevo en un dormitorio, solo sería responsable de una cuarta parte de las facturas en lugar de la mitad y solo tendría que llevar a los niños a sus actividades 2 veces por semana en lugar de cada vez. Así que pagaría casi lo mismo que ahora por más responsabilidades, dije. Vivirías en casa con tu familia. La familia que me cobraba $900 al mes por compartir habitación con mi hermano mientras me trataba como ayuda contratada. Cometimos errores, admitió, lo cual fue probablemente lo más cerca que ha estado de disculparse, no nos dimos cuenta de cuánto te estábamos pidiendo, podemos hacerlo mejor. Estoy seguro de que sí, dije, pero estoy bien donde estoy. ¿De verdad vas a tirar a tu familia por esto? No estoy tirando nada, simplemente ya no les pago para que me exploten. Eso cerró las negociaciones bastante rápido. En los meses siguientes me asenté en mi nueva vida,
Tomé más horas en el trabajo y me ascendieron a supervisor de turno, lo que vino con un aumento. Empecé a tomar clases en línea de nuevo. Esta vez en algo que realmente quería estudiar en lugar de lo que mis padres habían sugerido. Me hice amigo del otro compañero de cuarto de Connor, un tipo llamado Brad que trabajaba en construcción y me enseñó algunas habilidades básicas de mantenimiento. Mis fines de semana pasaron a ser míos. A veces salía con Connor y Brad, otras simplemente me sentaba en el sofá sin hacer absolutamente nada, disfrutando el simple placer de no tener que llevar a nadie a ningún lado ni hacer los recados de otra persona. La diferencia financiera fue asombrosa. Después del alquiler y los servicios en el lugar de Connor, me quedaba dinero de verdad. Empecé a construir una cuenta de ahorros. Compré un coche más nuevo porque mi viejo Honda apenas funcionaba. Me corté el pelo en una peluquería de verdad en lugar del lugar barato que usaban mis padres. Empecé a comer mejor porque podía permitirme comprar los alimentos que realmente quería en lugar de lo que estuviera en la lista de mamá. A los 3 meses me encontré con Lily en la tienda. Estaba con mamá, que intentó fingir que no me veía. Lily no tuvo esa contención. Sabes que tuve que dejar la gimnasia, dijo, porque ya nadie puede llevarme. Es una lástima, respondí, quizá deberían haber pensado en eso antes de cobrarme $900 al mes. Necesitaban el dinero, necesitaban un chofer, podían cobrar por el privilegio de trabajar. Mamá finalmente me reconoció, preguntando si ahora estaba feliz después de destruir a la familia. En realidad estaba bastante feliz, sí, dormía bien, no estaba constantemente estresado, tenía dinero en mi cuenta de ahorros, las cosas iban bien. Eres egoísta, declaró mamá, siempre lo has sido. Pagué $900 al mes para compartir habitación y trabajar gratis. Si yo soy egoísta, ¿qué los hace eso a ustedes? No tuvo respuesta, simplemente agarró a Lily y se fue. Las vi caminar hacia su coche, mamá probablemente quejándose de mí todo el tiempo mientras Lily asentía, porque eso es para lo que había sido entrenada. Alrededor del cuarto mes pasó algo inesperado. El otro compañero de cuarto de Connor, Brad, necesitó mudarse por motivos laborales. Necesitábamos un nuevo compañero rápido para cubrir su parte del alquiler. Empezamos a publicar anuncios y a conocer candidatos potenciales, el proceso habitual, y entonces Jake me llamó, no mamá, no papá. Jake, ¿puedo mudarme contigo?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Tienes 16 años. Cumpliré 17 en 2 meses y me estoy volviendo loco aquí. Desde que te fuiste han estado encima de mí todo el tiempo para que contribuya más. Tengo que hacer todo lo que tú hacías, básicamente soy su nuevo sirviente. El karma es hermoso a veces. ¿Y qué dicen mamá y papá de esto? No saben que te estoy llamando, pero ya no puedo más. Están hablando de cobrarme alquiler cuando cumpla 18, el mismo trato que te dieron a ti. No quiero terminar atrapado como tú lo estuviste. Al menos estaba aprendiendo. Primero necesitas terminar la escuela secundaria y luego hablamos. Van a obligarme a quedarme en casa e ir al colegio comunitario, lo mismo que te hicieron a ti. Entonces tendrás que decidir si quieres luchar contra eso o no, pero tienes 16 años, no puedo dejar que te mudes sin su permiso. Colgó frustrado, pero lo entendí, estaba viendo de primera mano lo que yo había soportado durante años. Ahora era el hijo mayor en casa, lo que significaba que había heredado todas mis antiguas responsabilidades. La conducción, los recados y las exigencias interminables sobre su tiempo, y él era lo bastante inteligente como para ver hacia dónde iba todo. 2 semanas después papá me llamó. Al parecer Jake les había contado sobre nuestra conversación y no estaban nada contentos. ¿Cómo te atreves a intentar robarnos a nuestro hijo?, dijo mi padre cuando me llamó. Yo le dije que no podía mudarse contigo, tú le metiste ideas en la cabeza sobre irse. No le metí nada en la cabeza. Él lo entendió por sí solo después de que lo convirtieran en su nuevo asistente no remunerado. Eso no es lo que está pasando en realidad. ¿Ah, no? Ahora él hace toda la conducción, corre con sus recados y cubre las responsabilidades que yo solía manejar. Silencio. Está aprendiendo responsabilidad. Eso es parte de crecer, ¿no? ¿Y cuando cumpla 18 años también le van a cobrar $900 al mes? Más silencio. Eso pensé, dije. Jake es más listo de lo que yo era, él ve lo que viene y eso es bueno para él. Papá amenazó con cortarme por completo si seguía envenenando a Jake contra la familia. Le recordé que ya estábamos cortados, casi no hablábamos, no los visitaba y me mantenía solo económicamente, no quedaba nada que cortar. Alrededor del 5.º mes los mensajes y llamadas se ralentizaron. Mis padres aparentemente se dieron cuenta de que no iba a volver, no iba a ayudarlos y no estaba interesado en una reconciliación bajo sus términos, pero entonces recibí un correo electrónico de papá sobre la refinanciación de su hipoteca.
Necesitaban mi firma en algo debido al contrato de arrendamiento anterior. Leí el documento y pedí a un amigo que trabajaba en bienes raíces que lo revisara. Resultó que habían sacado una segunda hipoteca alrededor del momento en que empezaron a cobrarme el alquiler y mi firma del contrato figuraba en parte del papeleo como miembro del hogar. Llamé a papá para hablarlo y me explicó que habían refinanciado para poder costear algunas mejoras en la casa, nada importante, solo actualizar la cocina y los baños, pero el banco necesitaba que toda la documentación previa quedara aclarada, incluido mi contrato de alquiler, mostrando que ya no era residente. Así que sacaron una segunda hipoteca, usaron mi firma en documentos de alquiler para calificar a mejores condiciones y ahora necesitan que firme confirmando que me mudé. Es solo una formalidad, insistió. ¿Cuánto costaron las mejoras? Eso no es relevante, dijo papá. ¿Cuánto? Larga pausa. Unos $40,000. $40,000. Refinanciaron su casa por $40,000 en mejoras justo alrededor del momento en que empezaron a cobrarme $900 al mes, lo que significaba que podían haberse permitido no cobrarme nada, simplemente querían flujo de efectivo extra para la remodelación de su cocina. Firmaré el papeleo, dije, pero quiero algo por escrito que diga que quedo liberado de cualquier reclamo futuro relacionado con esa propiedad o gastos del hogar. Eso ya está implícito en la terminación del contrato. Que quede por escrito por un abogado o no firmo. Intentó discutir, pero me mantuve firme. Ellos necesitaban mi firma para arreglar su problema de refinanciación, yo necesitaba protección legal frente a cualquier reclamo futuro que pudieran inventar. Una semana después recibí una carta de su abogado confirmando que no tenía obligaciones financieras con la propiedad. Firmé su documentación y la envié de vuelta. Esa fue la última vez que hablé con papá. 5 meses después de mudarme lo estaba pasando increíblemente bien. El trabajo iba genial, recibí otro ascenso a subgerente con un aumento significativo, empecé a salir con una chica llamada Ashley que trabajaba en la cafetería junto a mi trabajo, salíamos en citas de verdad en las que podía permitirme pagar una cena y una película sin calcular si tendría suficiente dinero para gasolina la semana siguiente. Con Nor y yo encontramos un nuevo compañero de piso, un tipo llamado Phil que trabajaba turnos nocturnos como guardia de seguridad en un hospital. Era un arreglo perfecto porque él era silencioso durante el día mientras nosotros trabajábamos y nosotros éramos silenciosos por la noche mientras él no estaba. Los tres nos llevábamos bien, dividíamos todo de forma justa y nadie intentaba explotar el trabajo de los demás. Terminé mi título asociado mediante clases en línea y empecé a postular a programas de 4 años en universidades de la zona. Fui aceptado en 2 con becas parciales, elegí la que tenía el mejor programa para mi especialidad y me inscribí para empezar en otoño. Esta era la vida por la que había estado trabajando, la vida que mis padres habían intentado impedir manteniéndome atrapado como su asistente personal, y se sentía increíble. Entonces Jack cumplió 17 años. Me llamó el día de su cumpleaños. Me dieron un coche, dijo. Eso es bueno. Es el Honda, tu coche viejo, el que yo había destrozado de tanto llevarlos de un lado a otro durante años. Lo habían conservado después de que yo compré mi propio vehículo y al parecer lo arreglaron lo suficiente para que fuera el regalo de cumpleaños de Jack. Genial, dije, así que ahora puedes llevarte tú solo a los sitios. Ese es el problema, esperan que lleve a Lily a todas partes, a los entrenamientos, a recogerla de casas de amigas, a hacer las compras, todo lo que tú hacías. Entonces no lo hagas. Me quitarán el coche si no ayudo. Y ahí estaba, le habían dado un coche específicamente para convertirlo en su nuevo chofer. El mismo patrón, diferente hijo. Esa es una decisión que tú tienes que tomar, le dije. Puedes hacer lo que ellos quieren y ser su empleado o puedes plantarte y afrontar las consecuencias. Es fácil decirlo, tú ya saliste de ahí. Tú también puedes hacerlo en un año cuando cumplas 18, pero tendrás que tomar la misma decisión que tomé yo. Colgó frustrado. No podía culparlo. Estar en esa situación sin una salida clara era horrible, pero yo le había demostrado que era posible irse. Lo que hiciera con esa información dependía de él. El mes pasado recibí un mensaje por Facebook de mi tía, la misma que antes me había llamado para sermonearme sobre la familia. Quería disculparse. Al parecer había cenado recientemente con mis padres y había visto de primera mano cómo hablaban de las responsabilidades de Jack. Empezó a hacer preguntas y obtuvo respuestas incómodas. No me di cuenta de cuánto te estaban usando, escribió. Tu madre intentó decir que era una contribución normal al hogar, pero pedirle a un adolescente que pague $900 al mes mientras comparte habitación no es normal. Siento no haberte creído. Aprecié la disculpa, pero no cambió nada.
Ella les creyó a ellos antes que a mí sin cuestionar porque eso era más fácil. Ahora se sentía culpable porque la evidencia era abrumadora. ¿Vas a hablar con ellos sobre cómo están tratando a Jake?, le pregunté. Lo intenté, pero no quieren oírlo, dijo, dicen que estoy interfiriendo en su crianza. Al menos lo intentó. Mi esposa convirtió nuestro matrimonio en un experimento feminista de tabla de tareas domésticas. Me dio una guía sobre cómo ser un buen esposo, así que seguí cada regla y vi cómo eso se volvía en su contra. Ola Rared, mi esposa me entregó un marco de trabajo de 17 páginas sobre cómo ser un mejor esposo. Yo solo asentí y lo seguí exactamente. Esto es lo que pasó. Me llamo Kai, tengo 35 años y soy hombre. Durante 4 años, mi esposa Grace y yo teníamos una buena relación. Nos conocimos en una reunión de exalumnos de la universidad cuando yo tenía 28 años y ella 26. Ella trabajaba en recursos humanos para una empresa de suministros médicos. Yo trabajaba en gestión de la cadena de suministro para un distribuidor de equipos industriales. Nos casamos después de salir juntos durante 18 meses y las cosas iban bien, funcionábamos bien como equipo. Ella se encargaba de la planificación social, yo me ocupaba de lo práctico y de las finanzas. Dividíamos las tareas domésticas sin drama, algunas semanas ella hacía más, otras semanas yo hacía más. Nunca llevábamos la cuenta porque confiábamos el uno en el otro. En cuanto al dinero, yo ganaba alrededor de 68.000 y ella 54.000. No era una gran diferencia, pero era suficiente para que yo cubriera aproximadamente el 60% de los gastos, la hipoteca de nuestra casa adosada en el norte de Phoenix, el seguro del auto y los servicios públicos. Ella se encargaba de las compras del supermercado y de sus préstamos estudiantiles. Nunca llevábamos la cuenta, eso es lo que hacen los compañeros. Luego, hace 6 meses, Grace volvió a conectarse con su compañera de cuarto de la universidad, Roxy. Roxy trabajaba para una organización sin fines de lucro que existía para organizar talleres sobre cómo desmantelar el patriarcado. Nunca se había casado y nunca había mantenido una relación por más de un año. De alguna manera, se convirtió en la asesora de Grace sobre cómo deberían funcionar los matrimonios. Los almuerzos semanales se convirtieron en llamadas telefónicas diarias. Vi a mi esposa transformarse. Empezó a usar frases como trabajo emocional y carga invisible en conversaciones sobre sacar la basura. Roxy estaba envenenando el ambiente, haciendo comentarios sobre cómo Grace merecía algo mejor, cómo no debería tener que pedirme que hiciera las cosas, cómo mi existencia como hombre significaba automáticamente opresión sistémica, cosas divertidas. Una noche llegué a casa y las encontré en nuestra mesa de la cocina con artículos impresos sobre el trabajo emocional. Roxy estaba subrayando secciones con un marcador amarillo como si estuviera preparando a Grace para un examen. Las dos se quedaron en silencio cuando entré. En febrero tuve que viajar a Dallas durante 3 semanas para supervisar un proyecto de integración de proveedores. Fue el periodo más largo que habíamos estado separados desde que nos casamos y, aparentemente, esas 3 semanas fueron cuando Roxy pasó de ser ruido de fondo a personaje principal en la cabeza de mi esposa. Grace me llamó 2 veces durante el viaje y en ambas podía escuchar la voz de Roxy de fondo. En la segunda llamada, Grace me hizo preguntas raras sobre cómo valoraba sus aportes y si la veía como una socia intelectual igual. Eso no sonaba para nada como ella. Le pregunté si Roxy estaba escribiendo su guión y ella colgó. Volví a casa un jueves por la noche esperando quizá un abrazo y algunas obras recalentadas. Lo que encontré fue a Grace de pie en nuestro pasillo sosteniendo un documento engrapado que parecía una tesis de posgrado. Ni siquiera me dejó dejar mi bolso de viaje antes de lanzarse a un discurso ensayado sobre reestructurar por completo nuestro matrimonio. El documento se titulaba Marco para una asociación equitativa, un plan integral de reestructuración, con letra Times New Roman, números de página y todo el paquete completo. Me dijo que me sentara en la mesa de la cocina, con la computadora portátil ya abierta y hojas de cálculo y gráficos codificados por colores. Noté una segunda taza de café en la encimera. Roxy había estado allí ayudando con esta intervención. Grace explicó que durante mi ausencia había asistido a un taller feminista intensivo que Roxy le recomendó, 2 días completos de fin de semana que reprogramaron la forma en que veía nuestra relación. Según su nueva perspectiva, nuestro matrimonio se construía sobre mi explotación de su trabajo invisible, beneficiándome de privilegios que yo me negaba a reconocer y de roles tradicionales que ella ya no toleraría. El documento tenía 3 secciones. La sección 1 era la redistribución del trabajo emocional. Ahora yo era responsable de recordar todos los cumpleaños, planificar eventos sociales, gestionar nuestro calendario, enviar tarjetas de agradecimiento y mantener el contacto con las familias, todo lo que ella afirmaba que había estado haciendo sola.
La sección 2 era la gestión del hogar, equidad con un sistema de puntos. Pasar la aspiradora valía 9 puntos, hacer las compras del supermercado 13 puntos, cocinar 11 puntos, todo tenía valores asignados. Dividiríamos los puntos 50 y 50 cada semana y ella había creado una hoja de cálculo para llevar el registro. La sección 3 se llamaba Deconstruyendo los valores masculinos por defecto, con pautas sobre cómo debía comunicar mis sentimientos, reglas sobre mansplaining y sobre ocupar espacio, y sugerencias sobre cómo debía sentarme durante las discusiones para parecer menos dominante. Aparentemente yo me sentaba con las piernas demasiado abiertas y eso la intimidaba. Mi primer instinto fue reírme, porque todo esto parecía arte performativo, como si alguien me estuviera gastando una broma con el ejercicio de escritura creativa de Reddit más exagerado posible. Pero Grace no estaba sonriendo. Me miraba con una expectativa intensa, como si estuviera esperando que yo me arrodillara o demostrara que yo era exactamente el problema que ella había decidido que era. Tenía pestañas marcando secciones importantes y un bolígrafo listo para tomar notas sobre mis reacciones. Era una evaluación. Me dijo que sabía que esto sería difícil de escuchar para mí, que los hombres normalmente se ponen a la defensiva cuando se les confronta con su privilegio, que se había preparado para que yo discutiera o descartara sus preocupaciones porque eso es lo que su taller le advirtió que tipos como yo siempre hacen cuando las mujeres dejan de aceptar las cosas. Aquí es donde tomé la decisión que puso todo lo demás en movimiento. La miré con calma, hojeé las páginas una vez más, asintiendo como si estuviera revisando un contrato, luego levanté la vista y le dije que tenía absolutamente razón, que si se sentía tan fuerte al respecto, claramente yo había estado pasando por alto algo importante y que estaba dispuesto a implementar su sistema exactamente como ella lo había diseñado, cada regla, cada punto, cada directriz palabra por palabra. Su rostro pasó de defensivo a completamente sorprendido y luego a algo parecido al triunfo. De hecho, me abrazó. Estoy muy orgullosa de ti por tener la mente abierta, dijo. Esto va a hacer que nuestro matrimonio sea mucho más fuerte. Y que seríamos un ejemplo para otras parejas que están atrapadas en patrones de relación antiguos. Lo que ella no sabía era que yo ya había detectado cada falla en su marco de trabajo. Ella había construido todo esto basándose en una ideología que había absorbido de Roxy y de ese taller, pero no había pensado a fondo cómo se vería realmente la igualdad en la práctica. Ella quería justicia medida y documentada, quería que cada contribución se contara y se equilibrara, quería pruebas de que todo era exactamente igual, así que eso era exactamente lo que yo iba a darle. Esa noche estaba llena de energía, hablando de lo revolucionario que iba a hacer todo esto, de cómo íbamos a demostrar que los matrimonios modernos podían dejar atrás las estructuras antiguas. Le hice preguntas sobre su sistema de puntos, me aseguré de entender cada regla al detalle. Se fue a dormir luciendo más feliz de lo que la había visto en meses, convencida de que por fin había logrado llegar a mí. Yo me quedé despierto hasta tarde leyendo su documento, tratándolo como el contrato legalmente vinculante en el que básicamente había convertido nuestro matrimonio, y empecé a hacer mis propios planes. El lunes por la mañana empezó con el turno del café. Según el calendario alternado de Grace, la primera semana era su responsabilidad. Me levanté a mi hora habitual, me duché, me vestí para el trabajo y bajé a las 6:45, esperando que el café estuviera listo porque eso era lo que decía la tabla. La cocina estaba vacía y la cafetera estaba fría. Grace seguía dormida arriba. Normalmente simplemente lo habría preparado yo mismo, suficiente para los dos, como había estado haciendo durante 4 años, pero así no funcionaba su sistema. Su sistema decía que cada persona se encargaba de sus tareas asignadas sin que la otra interviniera para suavizar las cosas o cubrir lo que faltaba, así que esperé y revisé correos en mi teléfono. Finalmente bajó alrededor de las 7:10, con aspecto confundido por no haber café y por verme ahí de pie en la cocina mirando una cafetera vacía. Parecía molesta, dijo algo sobre haberse quedado dormida y sobre que yo podría haberlo preparado solo esta vez. Yo me mantuve tranquilo y abrí su documento en mi teléfono, le mostré la sección exacta donde el café de los lunes figuraba bajo sus responsabilidades. Su semana, sus reglas. Preparó el café mal, usó demasiados granos, olvidó que nos quedábamos sin filtros y tuvo que rebuscar en la despensa. Todo el proceso tomó 20 minutos cuando normalmente tomaba 5. Terminé saliendo para el trabajo 15 minutos tarde, con café tibio, pero más importante aún, pasé por mi banco de camino al trabajo, abrí una cuenta separada y empecé a mover dinero de nuestros ahorros conjuntos. Teníamos alrededor de 34,000 allí. Durante las semanas siguientes transferí exactamente la mitad a mi cuenta individual. Si íbamos a hacer igualdad, la íbamos a hacer bien. Esa misma noche le dije a Grace sobre otro cambio.
Ya que quería justicia medible, ahora íbamos a dividir los gastos 50-50, hipoteca, servicios, seguro, compras, todo. Yo había cubierto el 60% durante 4 años, eso se acababa hoy. Me miró como si acabara de sugerir que quemáramos la casa. Empezó a argumentar que mis ingresos eran más altos y que tenía más sentido dividir las cosas según lo que ganábamos, que dividir todo por igual no era realmente justo cuando ganábamos cantidades distintas. Saqué mi teléfono y le mostré la sección de su marco de trabajo sobre la distribución equitativa del trabajo y la responsabilidad, y le pregunté por qué las tareas domésticas tenían que dividirse exactamente 50-50 pero el dinero no, ¿dónde estaba la lógica en eso? No tuvo una buena respuesta, solo dijo que yo estaba siendo mezquino y tomando las cosas demasiado al pie de la letra. Le dije que estaba siendo exactamente tan literal como su marco de trabajo lo exigía. Durante la semana siguiente seguí cada regla con precisión quirúrgica. El martes por la noche llegó del trabajo con aspecto estresado y mencionó que le dolía la cabeza. Normalmente le habría traído medicina del piso de arriba y un vaso de agua, pero la asistencia de cuidado personal no estaba en mi lista de tareas, así que asentí y volví a mi portátil. Me miró fijamente durante unos 10 segundos esperando algo, luego se levantó y fue a buscar su propia medicina. Escuché cómo el mueble del baño se cerraba de golpe. El martes por la noche mencionó que sus padres querían que fuéramos a cenar el sábado, lo soltó de manera casual mientras veíamos la televisión. Normalmente habría revisado nuestros horarios, quizás sugerido llevar vino o postre, pero según la sección 1, la planificación social con su familia era completamente su trabajo emocional ahora, así que solo dije vale y volví a ver el partido. Llegó el sábado y no había nada organizado porque ella había olvidado por completo darle seguimiento. Su madre llamó alrededor de las 3 de la tarde, sonando herida y confundida, preguntando dónde estábamos. Vi a Grace apresurarse a explicar que nos habíamos confundido y que llamaría más tarde para reprogramar. Cuando colgó me lanzó esa mirada como si yo debería haberle recordado. Le mostré la sección del marco de trabajo donde la coordinación familiar era su responsabilidad. El miércoles por la noche la basura de la cocina estaba tan desbordada que las cosas estaban apiladas unas sobre otras en esta ridícula torre de basura. Ella me dio la mirada universal de cónyuge que significa tú estás viendo esta situación, ¿verdad? Revisé el cuadro de tareas en el refrigerador, la basura no me tocaba hasta el jueves por la mañana, así que me encogí de hombros y volví a mi portátil. Terminó sacándola a ella misma alrededor de las 9 de la noche, asegurándose de suspirar ruidosamente para que yo supiera lo molesta que estaba. El viernes por la noche nos quedamos sin detergente para la ropa. Lo mencionó de manera casual, yo reconocí la información pero no ofrecí comprar ninguno porque las compras de suministros del hogar eran su responsabilidad esa semana según la hoja de cálculo. Para el domingo por la noche ya podía notar que se estaba frustrando, aún no con el sistema en sí, sino conmigo por seguirlo tan exactamente. Está siendo demasiado difícil a propósito, sugirió durante una discusión sobre la planificación de las comidas de la semana. Quiero decir, estás tomando las cosas demasiado literalmente y perdiendo el espíritu de lo que intento hacer. Ah, de verdad, respondí, entonces ¿qué partes del sistema quieres que ignore y por qué estas partes son menos importantes? ¿Acaso algunas reglas son más iguales que otras? Ella no tuvo una buena respuesta para eso. Lo que hacía que todo esto funcionara no era que yo estuviera siendo cruel, sino que estaba siendo perfectamente justo según su propia definición. Ella había construido un sistema que sonaba progresista cuando Roxy la ayudaba a pulirlo en esos talleres, pero no había considerado cómo se sentiría realmente vivir dentro de él. Mientras tanto, yo estaba documentando todo en silencio, capturas de pantalla de las divisiones de gastos, copias de su marco de trabajo con fechas y horas, construyendo un archivo que sería útil más adelante. 3 semanas después de iniciado el marco de trabajo, Grace decidió que el sistema necesitaba una actualización. Había estado pasando más tiempo con Roxy, múltiples citas para tomar café cada semana y largas llamadas telefónicas en las que yo escuchaba frases como establecer límites y negarse a aceptar el mínimo indispensable. Vino a verme con protocolos de comunicación para controlar cómo debíamos discutir los desacuerdos. Cada vez que explicaba mi perspectiva usando lógica, ella tenía una etiqueta lista, desvío lógico, racionalización defensiva, resistencia masculina, todo directamente sacado del manual de Roxy. Yo no discutí, solo tomé notas mentales. Luego construí mi propio documento y lo llamé el marco de responsabilidad recíproca, con el mismo formato que el suyo. La sección 1 era transparencia financiera. Ya que estábamos midiendo el trabajo doméstico, también mediríamos las contribuciones económicas.
Creé una hoja de cálculo que registraba cada dólar, enumerando exactamente cuánto más había contribuido yo durante 4 años, un desequilibrio que necesitaba corregirse. La sección 2 era responsabilidades técnicas y mecánicas, arreglar cosas, gestionar la tecnología, tratar con herramientas y trabajo físico, todo eso ahora sería su responsabilidad en semanas alternas. La sección 3 era responsabilidad emocional. Cada vez que lloraba para bloquear una discusión, cada vez que usaba el silencio como castigo, cada vez que me hacía sentir culpable por tener límites, todo quedaba documentado como patrones suyos que necesitaban ser examinados. Se lo presenté un sábado por la mañana. Su rostro pasó de la confusión a la ira defensiva cuando se dio cuenta de que mi marco de trabajo la sometía a los mismos estándares. Argumentó que no era lo mismo, que yo estaba perdiendo el punto. Le recordé que ella quería igualdad medible y ahora todo estaba siendo medido, ambos lados, a partir de ese momento. Dejé de hacer todas las pequeñas cosas que siempre había hecho sin pensar, dejé de ser la persona que suavizaba los bordes ásperos y hacía la vida más fácil de maneras que ella nunca había notado. Necesitaba su cargador de teléfono del piso de arriba mientras veíamos una serie. Normalmente lo habría traído durante una pausa publicitaria, pero recuperar sus objetos personales no estaba en mi lista de tareas, así que me quedé en el sofá. El martes por la noche se cayó el internet. Yo seguí trabajando en mi portátil usando el punto de acceso de mi teléfono y la observé luchar con el router durante 20 minutos, desconectando cables equivocados y frustrándose cada vez más. Al final lo resolvió, le tomó 3 veces más de lo que me habría tomado a mí. Mencionó que necesitaba recoger una receta antes de que cerrara la farmacia. Reconocí la información, pero no me ofrecía hacerlo ni a recordárselo más tarde, gestionar su agenda era ahora su responsabilidad. Quería pedir comida, pero su tarjeta de crédito estaba en su bolso en el piso de arriba, me miró esperando algo, yo la miré de vuelta y esperé. Al final subió ella misma. El sistema de puntos estaba creando situaciones absurdas. Ella lavaba los platos para ganar sus puntos, pero dejaba las encimeras sucias porque limpiarlas era técnicamente una tarea separada con otros puntos. Yo aspiraba la sala para obtener mis puntos, pero ignoraba las mesas auxiliares que necesitaban polvo porque eso estaba categorizado de manera diferente en la hoja de cálculo. Una noche me pidió ayuda para alcanzar algo en un estante alto. Revisé mi teléfono, la asistencia para el acceso doméstico no estaba asignada a nadie. Los dos nos quedamos mirando el objeto durante 1 minuto y luego ella agarró una silla. Ambos estábamos siguiendo las reglas exactamente y, de alguna manera, nuestra casa adosada se estaba volviendo más desordenada y caótica a pesar de todo el esfuerzo documentado. El jueves por la tarde Grace me llamó al trabajo. El auto de Roxy se había averiado y necesitaba que alguien la llevara a casa desde su oficina al otro lado de la ciudad. Quería saber si yo podía salir temprano y ayudar. Le dije que Roxy podía llamar a un servicio de transporte o usar cualquier red feminista de ayuda mutua que siempre publicaba en línea. Me colgó. Esa noche me informó que Roxy se uniría a nosotros para cenar el sábado, no preguntando sino informando. Le dije que estaba bien, pero como Roxy era su amiga, Grace sería responsable de toda la cocina, la limpieza y las tareas de anfitriona asociadas con tener una invitada, distribución equitativa del trabajo. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Hablas en serio ahora mismo? No puedo hacer todo esto sola, tus reglas. Llegó el sábado y Grace pasó 4 horas cocinando y preparando todo mientras yo me sentaba en la sala trabajando en mi portátil. Cuando Roxy llegó, solo dije hola, ofrecí cortesías básicas y luego volví a lo que estaba haciendo mientras ellas hablaban en la cocina. Podía escucharla envenenándole el oído a Grace toda la noche, frases como coerción financiera y incompetencia estratégica y esto es exactamente de lo que nos advirtió el taller flotaban a través de la pared. En un momento Roxy salió para usar el baño y me lanzó una mirada arrogante como si ya hubiera ganado algo. Para cuando Roxy se fue, Grace estaba completamente tensa. El domingo por la mañana, Grace inició la conversación que yo había estado esperando. Necesitamos hablar, esta división financiera no es justa, yo gano menos que tú y esto se siente como un castigo. Le mostré la hoja de cálculo, cuánto más había pagado yo durante 4 años. Bajo una igualdad verdadera, ella tendría que devolverme alrededor de 19.000 por el desequilibrio. Se quedó mirando los números. Esto es abuso financiero. ¿Cómo puede ser abuso una contribución igualitaria?, pregunté. No pudo explicarlo, solo dijo que se sentía mal. Llamó a Roxy y la puso en altavoz. Roxy inmediatamente empezó con el discurso de manual sobre abuso financiero, usar el dinero para controlarla, prueba de todo lo que habían hablado. Señalé que la contribución igualitaria,
por definición, no puede ser abuso. Si Grace quería divisiones basadas en los ingresos, debería haberlo dicho, pero ella quería igualdad. Roxy le dijo a Grace que se mantuviera firme, que no me dejara replantear esto, y luego colgó. Grace no me habló el resto del domingo, el trato silencioso en pleno efecto. Al final de la tercera semana, nuestra casa adosada se sentía como una zona de guerra, 2 personas siguiendo reglas, sin una asociación real ni conexión real, solo un conteo constante y resentimiento, exactamente lo que yo sabía que iba a pasar. La cuarta semana fue cuando todo se fue al demonio. El martes el lavabo del baño se tapó por completo. La plomería era ahora su responsabilidad técnica. Grace probó un limpiador químico de desagües, hizo que el baño oliera como una piscina, pero no arregló nada. Para el jueves el lavabo era inutilizable. Grace se estaba cepillando los dientes en la cocina y finalmente me preguntó si de verdad iba a dejar que nuestro baño siguiera roto cuando yo podía arreglarlo fácilmente. Le pregunté qué parte del marco de responsabilidades técnicas quería que ignorara. Me llamó mezquino, infantil, dijo que esto demostraba que nunca me había importado hacer que las cosas funcionaran. Le recordé que había estado haciendo que las cosas funcionaran durante 4 años. Ella decidió que eso no era suficiente. El viernes la lavadora murió a mitad del ciclo, dejó la ropa mojada atrapada dentro, hizo un ruido horrible de molienda y luego nada. Grace me llamó en pánico, esperando que saliera del trabajo y lo arreglara. Le recordé que las fallas mecánicas eran su categoría y le dije que tenía confianza en su capacidad. Me acusó de sabotear nuestro matrimonio, de hacer su vida más difícil a propósito. Le dije que le estaba dando exactamente lo que había pedido, igualdad completa. Pasó 2 horas tratando de averiguarlo, llamó a un servicio de reparación, la cita más temprana era el martes, 5 días después. Esa noche cargó bolsas de basura llenas de ropa en su auto para ir a la lavandería, estuvo fuera más de 3 horas. Volvió agotada, me dijo que el lugar era deprimente, que las máquinas se tragaban las monedas y que alguien había sacado su ropa antes de tiempo. El sábado temprano por la mañana, la madre de Grace tuvo una emergencia médica. Grace pasó todo el día haciendo malabares con la coordinación. Yo observé mientras tomaba café. Las emergencias familiares de su lado eran su responsabilidad. Me miró desesperada. Le pregunté si necesitaba que hiciera algo específico. Negó con la cabeza. Terminó pasando todo el día lidiando con la situación de su madre, no regresó a casa hasta casi las 8 de la noche, completamente agotada. Yo ya había cenado porque cocinar no era mi responsabilidad ese día y ella no había estado en casa para encargarse de la suya. Entró a la cocina, me vio sentado con mi plato vacío, vio la estufa y el fregadero limpio sin comida para ella, y algo en su rostro simplemente se quebró. ¿De verdad vas a sentarte ahí y solo mirarme luchar?, dijo. Oye Grace, no me odies, nuestro matrimonio significa tan poco para ti, estás usando mi marco de trabajo como un arma contra mí en lugar de ser mi pareja. Yo había sido tu pareja durante 4 años, le respondí. Había estado aportando más dinero, resolviendo la mayoría de los problemas y haciendo que nuestra vida funcionara sin necesidad de una hoja de cálculo. Tú decidiste que eso no era suficiente. Tomaste tu decisión, construiste tu sistema y nos hiciste seguirlo, y ahora estabas molesta porque el sistema también se aplicaba a ti. Has cambiado, no eres la persona con la que me casé, te estás volviendo fría y cruel. Tienes razón, le dije, he cambiado, porque convertiste nuestro matrimonio en una transacción en lugar de una sociedad, y si ahora estamos haciendo transacciones, me voy a asegurar de que sean justas. Llamó a Roxy otra vez y la puso en altavoz sin preguntarme. Roxy empezó inmediatamente a hablar de cómo los hombres siempre encuentran formas de sabotear la igualdad, de cómo yo estaba mostrando mis verdaderos colores. La dejé hablar durante 1 minuto y luego enumeré con calma todas las formas en que Grace había cambiado desde que se reconectó con Roxy, cómo había pasado de ser una pareja feliz a una auditora resentida, cómo la confianza se convirtió en sospecha. Le dije directamente a Roxy que había envenenado a mi esposa contra mí porque la miseria ama la compañía. Grace se quedó impactada. Roxy empezó a gritar a través del teléfono. Salí de la habitación mientras ellas hablaban. Esa noche Grace durmió en el cuarto de invitados. Para ese punto, las transferencias de dinero ya estaban completas, la mitad de nuestros ahorros conjuntos sentados de forma segura en mi cuenta individual, todo legal, todo exactamente justo según sus estándares, porque me había estado preparando para el desenlace desde el momento en que me entregó ese primer documento del marco de trabajo. La quinta semana fue cuando el sistema colapsó por completo. El lunes por la mañana el abridor de la puerta del garaje murió. Ambos íbamos tarde y el control remoto no respondía.
Le pregunté si quería que anulara el sistema o que lo manejara ella misma. No respondió, empezó a tirar del desbloqueo manual, no podía entenderlo y entró en pánico. Finalmente me gritó que ayudara y dijo que esto era una locura. Le mostré cómo funcionaba, abrimos la puerta y ambos llegamos 30 minutos tarde. Esa noche no volvió a casa hasta después de las 9, no hubo mensaje, entró y fue directamente al piso de arriba. El miércoles recibí un mensaje de texto de Roxy, un mensaje largo sobre destruir la salud mental de Grace y una amenaza de que me arrepentiría de esto. Tomé una captura de pantalla, la añadí a mi archivo de documentación y bloqueé su número. El jueves por la noche Grace rompió el silencio y dijo que necesitábamos hablar de verdad. Se veía exhausta y me dijo que se sentía atrapada. El marco no estaba funcionando, todo se sentía más difícil y más solitario. Le pregunté qué era lo que realmente quería, no lo que Roxy le decía ni lo que decía el taller, sino lo que ella de verdad quería, y no pudo responder. Le dije que había pasado 4 años intentando ser un buen esposo y que ella lo había destruido basándose en teorías de personas que nunca habían logrado conservar lo que nosotros teníamos. Empezó a llorar, dijo que lo sentía, que había cometido un error y que quería volver a como eran las cosas antes. Le pregunté si se estaba disculpando porque entendía que había salido mal o porque las consecuencias la estaban afectando, y no tuvo una buena respuesta. El viernes por la mañana tuve una reunión con un abogado de divorcios, solo una consulta, y toda mi documentación sería valiosa, las transferencias de dinero eran legales y yo estaba en una posición sólida. El viernes por la noche Grace me preguntó si podíamos ir a cenar para intentar reconectar, dijo que había hecho una reserva. Le dije que tenía planes. Ella preguntó qué planes y le respondí que eran mis planes y que no necesitaban su coordinación ni su aprobación. En realidad me quedé en casa viendo baloncesto, pero el punto era que ya no le debía mi tiempo ni mi atención. Éramos 2 individuos con responsabilidades separadas y vidas separadas que simplemente compartían el mismo espacio para vivir. Ella terminó yendo a cenar con Roxy, volvió a casa alrededor de las 10 de la noche y se fue directamente a dormir otra vez al cuarto de invitados. El sábado por la mañana me desperté y la encontré sentada en la mesa de la cocina con ambos marcos impresos frente a ella, todas esas páginas de reglas, categorías y sistemas de puntos. Parecía que no había dormido en toda la noche. Dijo que no podía seguir así y luego empezó a llorar. Dijo que se había sentido invisible en nuestro matrimonio desde hacía un tiempo, incluso antes de que yo me fuera en ese viaje de trabajo, que todo lo que hacía parecía pasar desapercibido y no ser valorado. Roxy y el taller le habían dado palabras para sentimientos que ya tenía pero que no sabía cómo expresar. Pensó que si podía convertir nuestra relación en un sistema con reglas claras y mediciones, por fin se sentiría vista, pero lo único que hizo fue hacerla sentir completamente sola. Cada interacción se había convertido en una transacción, cada gesto tenía que evaluarse por su equidad, cada momento de conexión era sospechoso porque podía alterar el equilibrio. Admitió que se había convertido exactamente en lo que me acusaba de ser, rígida, controladora, incapaz de ver más allá de su propia perspectiva, y dijo que el marco había absorbido toda la humanidad de nuestro matrimonio. La dejé hablar sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo que llevaba semanas pensando. Le dije que tenía razón, que no siempre había reconocido todo lo que hacía, que probablemente daba algunas cosas por sentadas y que podría haber sido más agradecido, pero que su solución no había sido tener una conversación honesta conmigo, sino reestructurar por completo nuestro matrimonio basándose en una ideología de personas que no nos conocían, traer influencias externas que la habían puesto en mi contra, reemplazar la confianza por sospecha y la sociedad por un conteo constante. Y ahora lo sentía porque el marco no estaba funcionando, no porque entendiera por qué estaba mal. Me preguntó qué se suponía que debíamos hacer ahora y cómo podíamos arreglarlo. Le dije que yo también había estado pensando en eso y luego le dije que quería el divorcio. Me miró durante unos 10 segundos como si hubiera hablado en un idioma extranjero y luego empezó a reírse, diciendo que no podía estar hablando en serio, que las parejas pasan por momentos difíciles y lo superan, que solo estaba intentando asustarla para que retrocediera. Le dije que no, que estaba completamente en serio y que ya había hablado con un abogado, que me había estado preparando para esto desde el momento en que me entregó ese documento de 17 páginas hacía 5 semanas. Se quedó congelada, la risa desapareció al instante, su rostro se puso pálido y dejó su taza sobre la mesa. Preguntó qué quería decir con que me había estado preparando. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de cada regla del marco, los registros de cambios, los registros de quién hacía qué y los documentos financieros que mostraban el desequilibrio histórico. Le dije que también había movido la mitad de nuestros ahorros conjuntos durante el último mes, alrededor de 17,000, a mi cuenta individual,
Todo legal y todo exactamente justo según sus propios estándares. Su expresión pasó del shock al pánico, empezó a hablar rápido diciendo que yo había malinterpretado todo, que ella había estado estresada y confundida, que Roxy había tenido una mala influencia sobre ella, pero que ahora lo veía claro y que podíamos superarlo si yo le daba una oportunidad. Le pregunté dónde estaba toda esa sensatez y flexibilidad 5 semanas atrás, cuando volví de Dallas, dónde estaba la disposición a comunicarse y a comprometerse cuando me estaba entregando un documento de 17 páginas que detallaba mis supuestos fracasos como esposo. Ella no tuvo respuesta. Preguntó por el dinero y dijo que era injusto porque había estado contando con él. Le recordé que ella había querido una contribución financiera igualitaria, así que yo había tomado mi parte igual. Llamó a su abogada esa misma tarde y volvió con aspecto alterado. Su abogada le dijo que mi documentación era sólida, que las transferencias de dinero eran legales y que el marco demostraba que ella había exigido los cambios, por lo que no tenía margen de maniobra. Me mostró la factura de la consulta, $300 por 1 hora, y me preguntó si podía dividirla conmigo. Le recordé que ya no estábamos dividiendo gastos a menos que fueran relacionados con el hogar. El martes por la mañana cambió de táctica y me dijo que yo era cruel, que había manipulado todo para hacerla quedar mal. Le pregunté cuando habíamos tenido una conversación real sobre los problemas antes de que ella llegara a casa con su marco, cuando había intentado hablar en lugar de emboscarme con un documento. Dijo que había estado dejando pistas durante meses y que yo debería haberlo notado. Le dije que los adultos usan palabras, no pistas. El miércoles por la noche Grace apareció con Roxy, aparentemente como respaldo. Me sentaron en mi propia sala de estar e intentaron hacer una intervención. Roxy lanzó su discurso sobre cómo yo estaba mostrando patrones de abusador, cómo la división financiera era abuso económico, cómo seguir el marco era guerra psicológica. La dejé terminar y luego me volví hacia Grace y le pregunté si de verdad creía todo eso. Grace miró entre Roxy y yo, podía ver el conflicto en su rostro. Le dijo a Roxy que necesitaba hablar conmigo a solas. Roxy se mostró traicionada y empezó a discutir, diciendo que esto era exactamente de lo que había advertido, que yo iba a aislar y manipular a Grace. Después de que Roxy se fue, Grace volvió a sentarse con aspecto agotado. Me preguntó si había alguna posibilidad de que reconsiderara, si había alguna opción de intentar terapia o una separación en lugar del divorcio. Le dije que 5 semanas atrás, si me hubiera dicho que se sentía poco apreciada y quería mejorar la comunicación, yo habría estado completamente dispuesto, pero ella introdujo ideología en nuestro matrimonio, convirtió cada interacción en una medición de insuficiencia y ahora quería actuar como si nunca hubiera pasado. Empezó a llorar y preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije que tenía hasta finales de mes para encontrar un lugar, que yo pagaría mi mitad de la hipoteca durante ese tiempo y ni un centavo más, y que debía encargarse de sus propios arreglos de mudanza. Me miró como si yo fuera un extraño y dijo que estaba siendo cruel, que no podía creer que le estuviera haciendo esto. Le respondí que estaba siendo justo. El jueves por la mañana presenté los papeles y le envié una copia por correo electrónico. Me llamó llorando, rogándome que esperara, diciendo que cancelaría los marcos, que empezaría de cero, que haría cualquier cosa. Le dije que simplemente estábamos ejecutando la conclusión lógica de su sistema. El viernes por la noche llegué a casa y la encontré empacando. Había encontrado un apartamento a 3 millas de distancia y se mudaría la semana siguiente, con cajas por todas partes. Nuestra foto de boda ya estaba envuelta en papel de periódico. Noté que se llevaba la cafetera, la misma con la que había empezado todo aquel primer lunes por la mañana. Me pareció perfecto. Me preguntó una vez más si estaba seguro. Le dije que una relación necesita a 2 personas que confíen la una en la otra, y que ella había dejado claro con sus acciones que no confiaba en mí ni quería trabajar conmigo, que quería auditarme, medirme y encontrarme insuficiente, y que yo merecía algo mejor que eso. El divorcio avanzó rápido, sin hijos y sin grandes activos aparte de la casa adosada. Con la documentación clara, quedamos legalmente separados en 3 meses. Compré su mitad de la casa adosada, ella tomó el dinero y se mudó. Intentó mantenerse como amiga en redes sociales, pero la bloqueé en todas partes el día que se fue. Cambié la cerradura simplemente porque la casa adosada era mía ahora y quería un corte limpio. Contraté un servicio de limpieza después de que se fue y encontraron su documento del marco debajo de la cama. Lo tiré al reciclaje, pero me quedé con los muebles, no había razón para dejar que la ideología arruinara un buen sofá. Me enfoqué en mí mismo, empecé a ir al gimnasio con más constancia, bajé 15 libras, retomé el ciclismo de montaña y empecé a jugar póker con compañeros del trabajo cada 2 jueves.
Uno de ellos me preguntó una vez por qué parecía diferente últimamente, más relajado. Le dije que había dejado de vivir con un sistema de evaluación de desempeño disfrazado de matrimonio. Se rió y pensó que estaba bromeando. 4 meses después me ascendieron a gerente senior de cadena de suministro, con un aumento decente hasta alrededor de 77,000. Resultó que no estar estresado por Marcos me hacía más productivo. Empecé a salir con Hannah 6 meses después de la separación, gerente de proyectos en una empresa de construcción, sin drama, sencilla y divertida. La vida de Grace fue en la dirección opuesta. Escuché que después del divorcio se aferró aún más a la influencia de Roxy, más talleres, activa en comunidades feministas en línea, convirtiendo toda su personalidad primero en haber salido de una relación abusiva. Luego, alrededor de los 8 meses, empezó el desastre. Grace publicó algo en redes sociales pintándome como un abusador financiero que había robado dinero y la había dejado en la ruina, toda una historia dramática sobre manipulación y gaslighting que se volvió medianamente viral en sus círculos. El problema fue que los amigos en común conocían la historia real, sabían de los Marcos, sabían de Roxy y empezaron a contradecirla. Entonces todo se volvió un caos. Alguien encontró y compartió el mensaje amenazante que Roxy me había enviado y la narrativa del esposo abusivo se vino abajo. La gente empezó a hacer preguntas y quería ver esos marcos de trabajo que Grace mencionaba constantemente. Alguien preguntó por qué un abusador financiero documentaría cuidadosamente la división de gastos exactamente 50 y 50. La comunidad en línea de Grace se volvió contra ella con rapidez, la acusaron de usar el lenguaje del abuso como arma. Roxy intentó defenderla, pero solo empeoró la situación. Grace fue expulsada de varios grupos por causar drama. La amistad con Roxy implosionó poco después. Resultó que Roxy había estado hablando a espaldas de Grace, diciéndoles a otros que Grace era débil por sentirse afectada y que había fallado la prueba del verdadero compromiso feminista. Alguien le mostró a Grace esos mensajes. Roxy no lo negó, dijo que Grace necesitaba verdades duras. Grace cortó todo contacto con ella y perdió por completo ese círculo social de talleres y amistades. Algunos amigos se pusieron del lado de Roxy y otros simplemente desaparecieron. Resulta que cuando toda tu personalidad se basa en ser una víctima, la gente se cansa del papel bastante rápido. En el trabajo, Grace llevaba tiempo quejándose de su empresa en sus comunidades, hablando de estructuras patriarcales y colegas masculinos tóxicos, mencionando directamente el nombre de la compañía. Alguien de su empresa lo vio y lo reportó a la gerencia. La despidieron 10 meses después de nuestro divorcio por violaciones en redes sociales y por crear un ambiente laboral hostil. No pudo encontrar otro puesto en recursos humanos y aceptó el trabajo que pudo, asistente administrativa por menos dinero. Luego, 13 meses después de separarnos, sonó el timbre de mi puerta. Abrí y encontré a Grace, parecía haber envejecido 5 años, completamente derrotada. Su auto tenía un golpe en el parachoques delantero que antes no estaba, daño de estacionamiento que probablemente no podía permitirse arreglar. La calcomanía de inspección en el parabrisas llevaba 2 meses completos vencida. Kai, ¿podemos hablar? Me quedé en la puerta, ¿qué quieres? Necesito ayuda, estoy atrasada con el alquiler, perdí mi trabajo, mis amigos me abandonaron, Roxy puso a todos en mi contra y no tengo a nadie ahora, y necesito dinero, solo unos pocos miles para ponerme al día. Te los devolvería en cuanto pueda. La miré durante un largo momento, a esta mujer que había tirado 4 años por la borda porque no eran lo suficientemente perfectos para teorías de un taller. Le pregunté dónde estaba Roxy ahora, dónde estaban todos sus amigos de los talleres, dónde habían ido esas personas que apoyaban su proceso. Empezó a llorar, dijo que había cometido errores, que estaba equivocada, que entendía lo que había perdido, y me pidió que por favor la ayudara solo esta vez por lo que habíamos ido. Le dije que había pasado 4 años siendo su pareja, siendo alguien en quien podía confiar, y que ella decidió que yo era el problema, decidió que nuestro matrimonio debía ser demolido según estándares externos. Tomó su decisión, construyó su sistema y siguió su ideología, y ahora estaba viviendo con las consecuencias, independencia total y responsabilidad total, justo como quería. Me preguntó si de verdad iba a dejarla luchar, si la iba a rechazar cuando no tenía a dónde ir. Le dije que tenía el mismo lugar que yo habría tenido si la situación hubiera sido al revés, ninguno, porque según su marco de trabajo éramos individuos separados con responsabilidades separadas, no socios que se apoyan mutuamente. Estaba viviendo en el mundo que ella misma creó. Esperaba que hubiera aprendido algo. Cerré la puerta mientras ella seguía allí de pie llorando. A través de la ventana la vi volver a su auto, le tomó 3 intentos meter la llave en la cerradura y luego se quedó sentada en el asiento del conductor sin moverse.
Cerré las persianas, volví adentro, tomé una bebida y puse un partido en la televisión. Minutos después el teléfono vibró, Grace enviando largas disculpas, diciendo que entendía que había destruido todo y pidiendo que habláramos. Bloqueé su número. Esa noche envió un correo electrónico con más de lo mismo. Lo marqué como spam y filtré cualquier otro mensaje suyo. A veces las personas necesitan enfrentar las consecuencias, necesitan entender que las acciones tienen reacciones, que no puedes destruir algo bueno basándote en una ideología y esperar reconstruirlo cuando esa ideología falla. Grace quería igualdad, medición y documentación, así que le di exactamente eso, consecuencias justas por sus acciones, respuestas medidas y documentación de cómo sus decisiones la llevaron hasta allí. Ella construyó el sistema, insistió en que lo siguiéramos y lo mantuvo incluso cuando estaba claro que estaba fallando. Ahora le tocó vivir en ese mundo sin mí. Un par de meses después escuché que Grace había vuelto a vivir con sus padres en Scottsdale, consiguió trabajo de medio tiempo ingresando datos, seguía soltera y seguía luchando. Yo había seguido adelante por completo. Hannah y yo nos estábamos poniendo serios, sin marcos ni conteos, solo dos personas que disfrutaban estar juntas. A veces por la noche pienso en lo que Grace dijo en mi porche sobre entender lo que había perdido. No entendió lo que tenía hasta que lo perdió. Yo también aprendí mi lección, que no puedes construir una vida con alguien que te ve como un problema que resolver en lugar de una pareja a la que valorar, que tu valor no necesita demostrarse con hojas de cálculo. ¿Estoy bien?